Tos necia, esa tos que va, que viene, que vuelve y usted dice, ¿será esto ya una alergia o una enfermedad de otro tipo, de otro origen? Y más en esta época, como que hay esos picos. Hoy tenemos al doctor Carlos Estrada, que es neumólogo, y nos va a explicar y nos va a dar una guía práctica, doctor, de Correcto. cómo diferenciar. Muchísimas gracias por la invitación. Este es un tema, Vero, muy interesante porque nosotros clásicamente asociamos tal vez un perfume, un olor fuerte, exponernos a un ambiente específico con una alergia. O sea, esa palabra alergia la usamos mucho popularmente, pero a veces tenemos enfermedades que no son alérgicas, que afectan el pulmón, y la idea de esta conversación es ver cuál es la diferencia, que usted en su casa sepa cuándo diferenciar cuando tenemos una alergia y cuando no es una alergia. ¿Cuáles serían esas primeras señales, doctor, o Correcto. manifestaciones? Yo siempre explico que la alergia viene a ser como un código que se activa. Lo tenemos desde pequeñitos y va evolucionando en el tiempo, y especialmente con algunos estímulos se puede activar. Ahora, yo sé que en su caso usted sabrá que existe, decía ahora, un perfume, un ambiente, por ejemplo, aire acondicionado, que le genera algún estímulo, por ejemplo, tos o falta de aire, que son los síntomas clásicos donde asociamos alergias en pulmón. El tema importante es que en algunos pacientes efectivamente demostramos la alergia. Entonces, esto es un mensaje que tenemos que dar. Tenemos pacientes que se les demuestra la alergia, ya sea en sangre o en pruebas específicas, y yo te puedo decir, pero entonces que tenés una alergia, por ejemplo, al zacate, o algunos componentes ambientales, por ejemplo, los ácaros, que son, digamos, algunos parásitos que encontramos en el polvo. Estos son componentes que son alergias específicas. Pero también, tal vez lo importante es que hay muchos pacientes que asocian síntomas respiratorios, por ejemplo, tos, o decía ahora, falta de aire, cuando se exponen a un cambio de temperatura. Entonces, Cuando se enfría la noche, por Correcto. ejemplo, que eso es muy común, que empiece Correcto. esa tos necia en muchas personas, doctor. Y estrictamente hablando, ese cambio de temperatura no es una alergia, es nada más un cambio de temperatura. Ese paciente podría ser un paciente que tenga alguna respuesta más acentuada, mucho más importante cuando existe ese cambio de temperatura hacia la noche, o por ejemplo aquellos que hacen deporte, que salen con aire frío, que se están, digamos, entrando más aire mucho más rápido a la vía respiratoria, y ese paciente no necesariamente es alérgico, pero sí tiene algunas manifestaciones. Aquí tal vez el comercial importante es que para diferenciarlos tenemos que hacer pruebas específicas. Entonces ahí viene la importancia de hacer una valoración, digamos, médica dirigida y saber, bueno, este paciente realmente ha tenido un comportamiento alérgico que clásicamente son desde niños, eso es el clásico, 95% de los pacientes, pero en algunos, especialmente en mujeres, que hago el comercial de una vez, la mujer siempre es un reto desde el punto de vista de enfermedad respiratoria, porque en la mujer identificamos inclusive mujeres de 30 años en adelante que nunca habían sido alérgicas, que nunca habían consultado por una alergia específica y llegan al consultorio y me dicen, doctor, viera qué raro, tengo tos cuando me pongo X perfume. O me da tos cuando se me acerca alguien que tiene, tal vez que fumó y me estimula, esa sensación a humo me genera esa sensación desagradable, pero termino con tos. Entonces, esa paciente podría ser que se active en forma tardía. En hombres es más raro, eso tengo que explicarlo muy bien. En hombres usualmente vemos un patrón alérgico muy temprano, o sea, chiquitillos son alérgicos y han sido alérgicos toda la vida. Pero la mujer siempre nos presenta un reto en este sentido. Y lo más importante es entonces diferenciar que podría ser que esa mujer que dije ahora, que llegó a los 30 años, sea la mujer que vemos ahora y que ojalá sean muchas de las que nos están acompañando ahorita, mujeres que hacen deporte, que salen, digamos, a hacer ejercicio, sea ciclismo, correr, etcétera, y que son mujeres que inician con tos o falta de aire y nunca habían sido alérgicas. Y perfectamente el mecanismo es otro, probablemente por inflamación de pulmón. Y ahí abrimos un gran paréntesis, que es tal vez la idea de estar acá. Contamos con enfermedades que se asocian, especialmente en adultos, a inflamación de pulmón. Voy a introducir una que es la más clásica, que es el asma bronquial. Asma bronquial, como decía ahora, puede asociarse a un fenotipo, o sea, una presentación alérgica por exposición a algún tipo de componente, pero también tenemos mujeres que son no alérgicas, especialmente las mujeres que ya cruzaron la menopausia. Entonces es muy interesante porque son mujeres que tienen inflamación de pulmón y nunca han sido alérgicas, nunca han tenido enfermedad pulmonar, pero inician con falta de aire o inician con tos. Y si en esa mujer, yo siempre doy el ejemplo, si en esa mujer hiciéramos como una biopsia, o sea, yo tomara una biopsia de tu pulmón, la reviso en el microscopio y la comparo con una mujer que está fumando, se ven exactamente igual de inflamadas. Entonces es muy interesante porque es una enfermedad pulmonar que es por inflamación, sea por ambiente, por cambio de temperatura, por un cambio hormonal, en el caso de este ejemplo que estoy dando, y son pacientes que mejoran mucho con tratamiento, pero tenemos que identificar si es por alergia o no es por alergia, porque si no es por alergia, si le damos los clásicos antialérgicos, pastillas para alergia, que mucha gente los consume, inclusive los compran, digamos, en forma libre, y dicen, voy a tomarme algún medicamento que mi abuelita o mi mamá usó para la alergia, pero no mejora. Esa paciente o ese paciente probablemente lo que tiene es inflamación de pulmón que amerita un tratamiento específico y que no necesariamente es solo alérgico, sino que también tenemos otros medicamentos que se dirigen al paciente que nada más lo que tiene es inflamación, o sea, inflamación de la vía respiratoria,
sea desde la nariz hasta a nivel pulmonar. Entonces, tal vez lo importante es reconocer que todos estos pacientes que utilizan remedios caseros que clásicamente se han medicado porque presentan estas alergias, repito, la palabra alergia la usamos muy popularmente los ticos para decir, qué raro, fui a un lugar muy lleno de polvo, me metí en la bodega de la casa a sacar unos chunches, ahora que estamos de Navidad, que todo el mundo está sacando adornos, sacan el árbol de Navidad, o inclusive el mismo árbol, porque eso es un ejemplo que doy en estas épocas. El paciente que va, compran el arbolito y se exponen a las mismas hojas del ciprés, pueden iniciar con una reacción que en ese caso sí se considera alérgica porque es un componente, digamos, de un árbol, digamos, una partícula del ambiente. Pero puede ser que ese paciente no solo sea alérgico, sino que tenga otro tipo de inflamación que lo haga más susceptible. Y estoy seguro que este ejemplo les va a ser muy familiar ahora que estamos... realmente la Navidad empieza un poco más tarde, pero ya sabemos que en octubre ya hablamos de Navidad aquí en este país. Entonces sé que muchas familias ya sacaron sus árboles, ya los hicieron su decoración. Sí, bueno, inclusive acá veo que ya también tenemos decoración de Navidad. Entonces ya la Navidad llegó a muchos hogares. Y esa Navidad, desde el punto de vista pulmonar, que es tal vez el escenario que yo presento acá, nos significa a todos exponernos a nuevas partículas, cosas que teníamos guardadas, el mismo árbol de Navidad o los cambios de temperatura. Doctor, en esa línea, para que no se nos quede por fuera, de hecho nos escribe un televidente que dice que cuando baja la temperatura en las noches frías, mucha tos y acompañada de estornudo también. ¿A qué se relaciona? ¿Cómo está relacionado? ¿Cuál es su origen? El estornudo es una pregunta muy buena. El estornudo siempre se valora como una tos más intensa. O sea, vamos a recordar que la tos es un reflejo de defensa. ¿Defensa de qué? Al pulmón dos cosas no le gustan, por explicarlo así muy sencillo. El pulmón no tolera el aire frío, que es el ejemplo que nos presenta el televidente. O sea, el aire frío irrita el pulmón en sobremanera y las partículas, que es lo que he estado comentando previamente. Precisamente por esa razón tenemos un sistema de defensa aquí en la entrada, que es prácticamente la entrada del pulmón, que son las cuerdas vocales, que si sensan frío o una partícula, se irritan montones y una de dos, o tose muy fuerte o estornuda. Y este ejemplo que voy a dar nos hace recordarlo de una forma sencilla. A todos en la casa la mamá nos decía chiquititos, no coma rápido porque se le va por mal camino. Nadie le hace caso, estoy seguro que nadie le ha hecho caso y siempre nos pasa que tosemos. ¿Por qué? Porque se nos va una micropartícula de agua que se vaya o una partícula de alimento que caiga en la cuerda y eso genera mucha tos. Entonces, en clima frío se va a dar más la intensidad de la tos o el estornudo porque es cuando más se irrita la vía respiratoria. Y en este país, aunque nos consideramos un país muy tropical y que viene mucha gente que va para la playa, etcétera, sabemos que en Valle Central, inclusive en zonas costeras, la temperatura baja muchísimo en la noche. Yo diría que más bien Costa Rica es un país lindísimo porque es de contrastes. En la mañana estamos con un calor como hoy acá, en pleno San José, pero en la noche sabemos que o va a llover o va a hacer frío. Entonces, tal vez esta frase coloquial o muy famosa de las abuelitas que decían, cuidado con el sereno, decían, cuidado se va a salir en la noche porque... No se vaya a serenar porque se resfría o se enferma. Eso es sabiduría popular, porque esto que hablamos del sereno o el frío de la tarde, para todos los que no utilizan esa palabra, ese frío de la tarde implica que la vía respiratoria se puede irritar más. Y yo siempre explico, el paciente tico, o sea, el paciente que vive aquí en Costa Rica, se expone a humedad en sobremanera. Entonces, la posibilidad de que se active ese código de alergia es mayor. Tal vez la diferencia importante es que si ya usted reconoce que tiene una alergia, es más sencillo porque sabemos que es alérgico al zacate o a algún alimento. El problema son estos pacientes, especialmente digo, estas mujeres posmenopausia, que inician con síntomas y no reconocemos un factor, sino nada más tal vez el frío, como decía el televidente, o que cuando hace ejercicio se siente mal, o que curiosamente viene la noche y es un caos. Empieza a toser, se siente mal, se despierta ahogándose. Repito, todos estos síntomas usualmente se asocian a enfermedades inflamatorias. Ahí hablamos de inflamatorias como asma bronquial, que es la más sencilla, o algunas enfermedades que pueden ser por cicatrización anormal del pulmón, que son ya enfermedades muy raras que vemos en consulta, pero siempre buscando la idea de que no solo por alergia se inflama el pulmón. Ese es como el mensaje más importante hoy. No solo por alergia se inflama el pulmón. Tenemos enfermedades muy sencillas de tratar, pero lo importante es reconocer si es por alergia o no es por alergia. Un punto importante que comentábamos ahora antes de empezar, sé que muchos pacientes utilizan remedios caseros y eso lo digo porque esta es la época clásica donde hacemos uso de miel de abeja, de jengibre, una serie de remedios que esencialmente se vuelven como un maquillaje y eso lo tengo que decir, es como un maquillaje. ¿Por qué? Porque puede ser que en forma indirecta generen algún grado de efecto antiinflamatorio a nivel local, pero en el tiempo lo que hacen es enmascarar. Por ejemplo, si yo tengo una paciente que es asmática, que necesita tratamiento específico, que no mejora, inclusive en niños, darle jarabes tal vez lo que va a hacer es retrasar la consulta. Y eso me pasa mucho, a veces en la consulta me llegan, especialmente mujeres, lo veo, o en niños, que se han aguantado mucho tiempo. Inclusive ayer conversaba con una señora allá en la pura noche, me decía, yo tengo años de estar utilizando jarabes, remedios, pero ya no doy abasto.
y el problema es que siempre se tiene el concepto de que el primer síntoma usualmente es tos, estornudos. Eso lo vemos como un resfrío, no lo manejamos, inclusive Dentro de nuestra es normalidad. la normalidad, que no es normal, pero mucha gente se acostumbra a toser. El problema es cuando empieza a faltar el aire, que es donde sí, como que el pulmón levanta la mano, hace una bandera y dice, yo estoy inflamado, necesito un tratamiento específico. Y ahí es donde tal vez se vuelve interesante este tema de no solo por alergia, sino también causas que no son alérgicas. Aprovechando que menciona eso, Sí. doctor, tenemos la consulta de una madre que nos dice que Ajá. su hijo de 15 años, al 15. ser las 6 de la tarde o esa hora donde empieza a bajar otra vez las Lo que temperaturas, hablábamos ahorita, claro. se le tranca la nariz, Ajá. también está asociado a tos y a falta de aire, le empieza a faltar el aire. Este ejemplo, muchas gracias digamos, por presentarlo, es un ejemplo muy bonito porque vean que resume lo que hemos ido hablando. Decía, en este país reconocemos clásicamente a pacientes que se inflaman de pulmón porque luego de las 5 de la tarde inician con ese fenómeno. Siempre empieza en nariz, siempre. Y hago el repaso que nuestra nariz se adapta al clima. Más o menos cada 4 horas, que eso es una curiosidad, cada 4 horas estamos inflamando intermitentemente la nariz para acomodarnos a ese cambio de temperatura. El problema es que en el paciente que está inflamado, que tiene enfermedad pulmonar, tienden a estar más inflamados, o sea que después de las 5 ya no es que alterna, sino que se mantiene fijo inflamado. Y en este muchacho, que para efectos de concepto es un adulto, porque ya tiene más de 12 años, este muchacho ya ahora sí manifiesta síntomas en pulmón. Es lo que te decía ahorita. Empieza, y Primero estoy la seguro tos, que sí. siempre fue la tos primero, es lo primero que van a asociar y van a decir, me siento mal porque me da tos, siento flema. Pero cuando empieza la falta de aire es donde realmente es importante hacer una consulta. ¿Por qué? Porque el pulmón de un muchacho, este paciente de 15 años, uno diría, ya es un hombre grande, ya creció, ya está formado. Y no, el pulmón de un paciente promedio en mujeres más o menos hasta los 22 años, termina de formarse. Y en el hombre hasta los 23. Entonces, ve qué curioso, si yo tengo un paciente donde me pongo como muy necio, digamos, muy intensivo, es en niños y en este tipo de casos. Porque ese paciente todavía le quedan 6 años, promedio 6, 7 años de formación pulmonar. O sea, que se sigue formando el pulmón, sigue creciendo. Si va a crecer inflamado, la posibilidad de que a los 40 años se me comporte como un paciente que fumó, que está mucho más complicado, que le va a faltar el aire, que su pulmón va a perder algún grado de funcionalidad, es mayor. Entonces, donde somos muy, muy agresivos es en pacientes jóvenes. Precisamente porque estoy seguro que a este muchacho además le pasa otra cosa más, que es que ya él nota que no tolera ejercicio. Entonces, llegan digamos, a sus escuelas, al colegio, y es donde vemos este caso que la educación física le dice, no, mejor quédese sentadito porque usted como le falta el aire, seguro es asmático, no nos vamos a arriesgar a que haga una crisis aquí. Y los van limitando de su capacidad de hacer ejercicio. Y aquí siempre hago el comercial. Yo tengo pacientes que están en consulta que hacen triatlón, ciclismo de alto rendimiento, maratonistas, que tienen tratamiento, son asmáticos severos y con tratamiento hacen su vida normal. Aprovechando esta asociación que usted está realizando, tenemos otra consulta de Griselda que nos dice justamente eso. Salgo a correr, me gusta, pero me empieza a faltar el aire. Ese es el ejemplo que y le da tos además. Bueno, y tos, porque en mujeres, vamos a hacer aquí todo el repaso y es un punto muy importante. No sé cuántos años, no nos dijo cuántos años, pero asumo que tiene probablemente más de 30 o anda después de los 20 años. No sé si nos dio ese dato, No, creo que no. Solo nos dice que sale a correr y le da tos. Ok, asumiendo que es una adulta, digamos adulta, hablemos más de 18 años. En mujeres, es lo que te comentaba ahorita, nunca había tenido síntomas. Entonces podemos decir, no es alérgica, en una forma, digamos, muy general. Pero inicia a hacer ejercicio y en ejercicio de alto rendimiento, o sea, cuando empezamos a subir la frecuencia cardíaca, el aire que va entrando entra más rápido. O sea, cualquier persona que va corriendo rápido o está haciendo ciclismo va a respirar más rápido. Y el aire entra menos caliente, entra más frío cada vez que respiramos. Se puede irritar la vía respiratoria y en pacientes susceptibles o que entrenan muchísimo, como en ella, que ya tal vez está saliendo más. 23 años nos 23, acaba de, muchas gracias de por el dato. responder. Muchas gracias por el dato. Bueno, 23, precisamente y está... además, doctor, perdón, Sí, que nos está sumando, es asmática, dice ella. Bueno, peor todavía. Ok, porque vean qué curioso. En el caso de ella, ya tiene una enfermedad pulmonar que es inflamatoria. Repasando, entonces es asmática, ya tiene más de 20 años, probablemente ha estado estable, pero al hacer ejercicio, ese esfuerzo le irrita la vía respiratoria y es donde inician los síntomas clásicos de asma, falta de aire. Pero en el caso de mujeres, yo siempre explico, existe una excepción, que es que la mujer puede que no tenga falta de aire, que solo haga tos. Y en el caso de las deportistas, porque la idea es que todas se motiven a salir a hacer deporte, pero si tienen inflamación de pulmón, lo van a notar en 2 momentos. Cuando están haciendo esfuerzo máximo, cuando ya se sienten que se van a caer, que van a desmayarse, que se sienten como cansadas, ahí inicia la tos o la falta de aire. Y cuando terminan, que eso es muy curioso, corrió de los 10 kilómetros que le tocaban del día o el entrenamiento que le sugirieron, termina
Y qué raro, llegué a mi casa con tos, como si estuviera irritada, como si algo le hubiera irritado durante todo el entrenamiento. Este tipo de síntomas en mujeres que por lo demás, en el caso de ella es asmática, pero tengo muchos ejemplos de mujeres que no son asmáticas, es importante reconocer que sí se pueden irritar. Podría ser que sea el debut de una paciente como asmática, ya para ponerle el apellido, pero muchas veces tiene que ver con el ejercicio. Y si existe un paciente que mejora con tratamiento, ese paciente inducido por ejercicio, como les decía ahora, les damos tratamiento y siguen compitiendo. O sea, no tienen por qué interrumpir su rutina, su plan de entrenamiento. Y esto es tal vez una persona, ya digamos, ella tiene 23 años, ya es una mujer, digamos, que probablemente está entrenando también por su salud y demás, por la parte, digamos, cardiovascular. Pero en niños, yo siempre explico, niños, adolescentes, es un reto porque a ellos se les va a condicionar inclusive su estilo de vida más adelante. Si yo a un muchacho... aíslan, doctor. Exacto, si yo tengo un adolescente que quiere salir con sus amigos a andar en bicicleta o a correr, o está en un equipo de fútbol, por ejemplo, y que no lo dejan entrenar porque es el asmático que no puede competir, créanme que eso le limita la capacidad inclusive de ser hasta un futbolista profesional. A ese nivel, ¿por qué? Porque los asmáticos son pacientes que tienen una enfermedad que no se cura, pero sí responde con tratamiento. O sea, podemos apagarla con el tratamiento. Eso es lo que nos encanta, que sí hay opciones. Por supuesto. Ahora, por supuesto, doctor, tenemos, la consulta de Digna y ella nos dice, así nos lo describe. Yo siento que se sube algo a la garganta, se me sube algo y esto me provoca tos. Correcto. Aquí vamos a explicarlo al revés. Realmente no es que sube, realmente bajó. Vea qué curioso. Nosotros desde que estamos pequeñitos y a la fecha, en el caso de esta paciente, producimos moco en la nariz que nos permite atrapar partículas. Y ese moco baja especialmente en la noche, o sea, va para atrás. No lo tragamos usualmente, el 90% no lo tragamos, ni nos damos cuenta. En un paciente que está inflamado se produce más moco. De manera que ese remanente, eso que queda sobrando, se queda en la parte baja de la garganta. Eso es lo que les decía, la entrada de las cuerdas vocales se llenan de ese moco. Entonces esta paciente probablemente en la mañana, y esto es común a todos los que están escuchando este tema, se levantan y sienten como algo pegado ahí, como que quieren botar. Y esa es la sensación de que quiere subir algo. Pero el mecanismo completo es que más bien es un moco que bajó por la parte posterior de la nariz hacia atrás y se acumuló en la parte baja. Entonces, es una paciente que mejora muchísimo también con tratamiento dirigido a la vía respiratoria, en este caso nasal. Darle medicamentos para mejorar esa inflamación a nivel de nariz. Muy bien. Correcto. Doctor Estrada, como siempre, un gusto tenerlo acá igualmente, en nuestra casa. Vero, para servirles. Con y mucho gracias gusto. por todas estas consultas que acabo de evacuar para nuestros televidentes. Con todo gusto. Muy como amable, siempre, doctor. con mucho gusto. Andrés.